Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría iniciar con una bienvenida a todos los presentes, en especial a la licenciada Marisol Sánchez, a las autoridades académicas y al público que nos acompaña en la tarde de hoy. La Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados de la Universidad Católica Santa María la Antigua se complace de dar inicio a la capacitación de redacción de CVs. A continuación, nos gustaría escuchar unas palabras del coordinador actual de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados, José Barrios. Bueno, primeramente quisiera escuchar unas palabras de la señora decana, a ver si la decana nos da una introducción ahí que nos vaya activando. ¿Cómo no, José Miguel? Muchas gracias. Buenas tardes, principalmente a la licenciada Marisol Sánchez por esta gentileza que ha tenido de conferirnos un espacio de su valioso tiempo, y no lo digo retóricamente porque el tiempo de todos es valioso, pero más en tiempos de pandemia, por supuesto que uno está con los horarios y todo, pues que se nos ha venido encima. A los estudiantes que han organizado esto los felicito, porque este es un tema fundamental. Parece una cosa sencillita. Cualquiera hace así unas hojitas y dice mi currículum, o te lo mando por correo. Sin embargo, de la pertinencia de ese documento y del estilo de ese documento, la pertinencia a propósito del puesto que se aspira, determina o depende muchísimo el éxito de que llegue siquiera al paso siguiente, que es la entrevista. Yo estoy segura que la licenciada Magister Marisol Sánchez esta tarde les va a poder dar a ustedes elementos fundamentales, porque si para alguien es importante escribir un buen currículum, es para un abogado, porque la redacción es parte importante de la formación académica del abogado, de la formación integral. Y en el currículum debe poderse condensar eso sin errores, porque por más capacitaciones, por más seminarios, por más títulos que usted acumule y pueda poner en un currículum, basta una palabra mal escrita para que a lo mejor ni siquiera le den la cita, o basta con una desorientación en cuanto a la pertinencia de lo que debe enfocarle al futuro empleador para que ni siquiera lo tomen en cuenta. Así que enhorabuena por este tema. Muchísimas gracias, licenciada, por ayudarnos a complementar la formación académica de nuestros estudiantes con estos espacios que brindan todo ese conocimiento que no se dicta en las aulas de clase, que no es formal, pero que es tan valioso como una cátedra. Buenas tardes a todos. Ahora sí, le doy paso al coordinador de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados, José Barrios. Muchas gracias, Paola. Bueno, muchas gracias, decana, por esas cálidas palabras de bienvenida. Primero que nada, me gustaría agradecerle a la licenciada Marisol por acompañarnos el día de hoy en esta actividad, y que es una actividad que va a servir para que ella nos transmita conocimientos y herramientas que al final van a mejorar nuestra proyección profesional a través de lo que es nuestra carta de presentación, como se le denomina, o currículum vitae. Lo segundo es que quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tipo de actividades que hemos venido desarrollando desde el comienzo de esta gestión, y también quiero agradecerle y decirles también que me alegra mucho ver que los jóvenes estén interesados por tomar este tipo de capacitaciones que al final van a mejorar su perfil profesional. Este tipo de conocimientos yo considero que son esenciales en la preparación de todo profesional, y que sobre todo en nuestro ámbito laboral, que es la abogacía. Un abogado tiene que venderse al cliente para poder proyectarse, o sea, tiene que saber proyectarse, y la mejor carta de presentación es un CV. Del mismo modo, quiero agradecer a las autoridades académicas por siempre darnos el apoyo y el aliento para realizar este tipo de actividades, que al final lo que buscan es fortalecer la formación de nuestros estudiantes y a la vez dotarnos de los mejores conocimientos para nuestra futura vida laboral. En lo personal, siempre he pensado que este tipo de actividades que son extracurriculares son un perfecto complemento en lo que es nuestra educación profesional. Y algo que sí me gustaría destacar bastante es el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Enlace con Firmas de Abogados. Son unos chicos súper activos y dinámicos que yo, la verdad, a veces no puedo ir al ritmo de ellos, y en verdad estoy súper orgulloso del trabajo que han venido realizando durante todo este tiempo, con las firmas, con los mismos estudiantes, la bolsa de pasantes. En verdad quiero decirle a los chicos, estoy muy orgulloso de ustedes y espero que este proyecto se siga, aunque quizás el día de mañana no sea mi persona. Quiero que alguno de ustedes continúe con este proyecto, que en verdad me parece que es muy bonito
y que va a dejar una huella en el ámbito laboral que van a decir esos son los chicos de la USMA y están bien organizados. A la vez también quisiera mencionar el trabajo que ha venido realizando la Junta Directiva, en especial la gestión del presidente Javier Núñez, por todas las oportunidades y por todo el apoyo que nos ha brindado a nosotros los coordinadores para ir desarrollando este tipo de actividades y creando este tipo de espacios junto con la señora decana. Bueno, ahora si no les quito más tiempo, lo dejo en manos de Paola y espero que esta actividad les sea de provecho. Muchas gracias, José, por sus palabras y también a la decana. Primeramente, quisiera recalcar que se va a tener un tiempo estipulado para las preguntas y las respuestas. Este va a ser al final de la capacitación, pero de igual forma pueden ir dejando sus dudas en la parte de mensajes y van a ser atendidas al final de la misma. Sin más nada que agregar, le doy oficialmente inicio a la capacitación de redacción de CVs y le paso la palabra a la licenciada Marisol Sánchez. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerle a la decana, a la profesora Ana Matilde Gómez, por esas palabras, como dijo José, tan cálidas. De verdad que muchas gracias a la universidad también por permitirnos este espacio, a todos los coordinadores de la actividad, todas las autoridades académicas que tenemos acá presentes y por supuesto a todos los participantes que están conectados el día de hoy. De verdad que para mí, le decía a José en actividades previas de coordinación, que para mí desde la perspectiva del equipo de una empresa multinacional, que los estudiantes de una facultad, de una universidad, tengan este tipo de iniciativas, este tipo de interés en este tipo de actividades, es de mucho valor agregado el saber que se están preparando y que están tomando este tipo de actividades para reforzar el día a día dentro de su desarrollo laboral o su futuro desarrollo laboral en el caso de muchos, ¿no? Este espacio hoy quiero decirles que es un espacio para ustedes, donde yo quiero compartirles desde mi experiencia, desde mi trayectoria, datos que le aporten valor dentro de su desarrollo laboral, dentro de su desarrollo profesional, y muchos ya en esa carrera que están cursando hoy, ¿no? Este es mi día a día, esto es lo que hago todos los días, esta es una de mis pasiones. El tema de darles a conocer hoy las mejores prácticas desde el primer contacto que ustedes tienen con el mundo profesional, esa hoja de vida o ese currículum vitae es su carta de presentación, es parte de lo que va a hacer que los conecten con esos futuros empleadores o con esas oportunidades laborales que los van a hacer ser visibles en el mercado, ¿no? Nuestro taller hoy lo hemos denominado la importancia del currículum vitae, y la importancia del currículum vitae hoy cobra más importancia, es lo que quiero decirles, porque con todo el tema pandemia, toda la coyuntura que estamos viviendo a nivel global, dentro de esa nueva normalidad, toda la parte de ir a una entrevista presencial, eso forma parte de la antigua normalidad y hoy todo el tema virtual gana mucha relevancia y por eso es tan importante que seamos tan asertivos en todo contacto que tengamos y esos contactos dicen incluso en el tema de la presentación de una hoja de vida de la mejor manera y de la manera correcta, ¿no? Es nuestra responsabilidad prepararnos en hacer ese cambio de brindar la mejor comunicación posible. Y bueno, acá estoy yo para aclarar dudas, aclarar inquietudes. Como decía Paola, al final vamos a tener una serie de preguntas y respuestas donde me anticipo, siéntanse en la libertad de hacer todas las preguntas que tengan, las van anotando a lo largo del curso, las van dejando, porque la idea es que salgamos de acá con mucha claridad sobre el tema, con mucho dominio y que pongamos en práctica todo lo aprendido, ¿no? Yo quisiera comenzar con una pequeña introducción para que sepan mi background. Algunos ya lo vieron por ahí en las redes sociales, lo que estuvieron publicando. Mi nombre es Marisol Sánchez, yo soy consultora en recursos humanos, yo trabajo para una empresa multinacional que se llama Michael Page, desde donde nosotros en Michael Page nos especializamos en toda la parte de reclutamiento y selección de personal. El foco de nuestro negocio hoy está en el reclutamiento para mandos gerenciales y mandos directivos para empresas en diferentes sectores actualmente, como consumo masivo, farmacéuticas, medical device, logísticas, entre muchos otros sectores, ¿no? Este reclutamiento nosotros lo hacemos a partir de áreas funcionales de la empresa, donde acompañamos tanto a clientes y a candidatos en procesos de 360,
desde el momento que realizamos un levantamiento de perfil con el cliente hasta que acompañamos al candidato en un proceso de entrevistas y finalmente llevamos a esos candidatos a un proceso de onboarding o ingreso dentro de las empresas donde los preparamos en las entrevistas para que tengan las mejores entrevistas, que puedan destacar en sus habilidades y competencias, entre muchos otros. Michael Page es una empresa, como les decía, multinacional, que a nivel de perímetro les puedo contar que está hoy en 36 países, lo que equivale más o menos a 100 oficinas alrededor del mundo. Y acá en Panamá estamos reclutando todo lo que es Centroamérica y Caribe ya hace 6 años, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que le puedo contar, de dónde estoy el día de hoy. Más allá de eso, tengo 10 años de experiencia en el mercado en otros sectores dentro de acá de Panamá, a nivel de ventas corporativas, ventas comerciales, por ahí algunas gerencias de mercado que he hecho también. Y bueno, yo soy profesional en administración de empresas, con un máster en mercadeo y un posgrado en alta gerencia, ¿no? Quisiera comenzar también presentándoles la tabla de contenido, aquellos temas que vamos a estar tocando el día de hoy para que se vayan familiarizando un poco con el tema, para que vayan conectándose con lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y lo he resumido en 5 puntos principales. El primero que vamos a estar tocando es la importancia de un currículum vitae. Vamos a profundizar un poco por qué, aún si no tengo una experiencia laboral, debo confeccionar un currículum vitae. Luego está el tema de herramientas para la confección de un CV. El tercer punto va a ser la estructura de un currículum CV, qué debe llevar, qué no debe llevar y cuáles son esos errores que comúnmente cometemos a la hora de confeccionar un CV. El punto número 4 está en qué debe llevar esa primera hoja de vida, que creo que es de los momentos más esperados para el público objetivo que tenemos hoy y donde van a empezar a surgir muchas dudas, ¿no? Y en el quinto punto está el tema de tips complementarios que les voy a dar, qué más puedo hacer aparte de mi hoja de vida para comenzar a ser visible en el mercado. Comencemos con el punto número 1, que es la importancia del currículum vitae, y me gusta introducir mucho un poco acá sobre qué es el currículum vitae, de dónde surge, y el currículum vitae surge del término latín currículum vitae, que literalmente significa carrera de vida, que por analogía y contraposición a cursus honor en la carrera profesional, los magistrados romanos simplificaron y por eso hoy nos ha quedado en currículum o currículo o hoja de vida, como le decimos comúnmente. Esa es la razón de la que estamos acá, esa es la importancia de contar con un currículum vitae, el tema de ver por qué tenemos que hacerlo. Y es simplemente, lo resumí como en una primera viñeta, es el primer contacto importante que vamos a establecer con un empleador. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al momento de una redacción, donde tenemos que pensar en cuáles son esas características exigidas que debemos colocar y cuáles no debemos colocar al momento de desarrollar o de redactar hacia dónde lo vamos a dirigir, qué público objetivo, porque todo esto vamos a ir adaptándolo, si vamos a enfocarlo hacia una posición en particular, qué palabras debemos tocar y qué palabras no debemos tocar. Siempre tenemos que tener en cuenta el tema de que un currículum debemos tratar de redactarlo de la manera más positiva, breve, estructurado, transmitiendo siempre la misma información, porque es muy común que creamos en esta parte, siempre les digo, que entre más información tengo en esa hoja de vida, va a ser mejor, van a querer leer un poco más ese currículum, y hoy vengo a romper un poco ese mito, porque el tema en el currículum de vida lo que aplica es menos es más. Lo que tenemos que hacer es tener información más estructurada en espacios más reducidos, con letra más leíble, y ubicar las mejores palabras y no caer en temas de repetición al momento de la redacción de ese currículum. Luego tenemos la parte de cuáles son esas herramientas para la confección de un CV. Y acá nos surge siempre, y nos ha pasado a todos, creo que los que hemos afrontado ese tema de confeccionar una primera hoja de vida, la primera pregunta que nos surge es, si no tengo experiencia laboral, ¿qué puedo incluir? Y ahí es donde entramos en una negativa, donde nos parece una tarea imposible,
el redactar un currículum atractivo si no tenemos una experiencia. Y me gusta decirles acá que, bueno, no están solos en esta tarea, es una preocupación por la que todos hemos pasado, todos aquellos que están buscando ingresar al mundo laboral, los que están recién titulados, personas que tienen de repente muchos espacios en su hoja de vida porque tuvieron una situación personal o una situación familiar que tuvieron que retirarse de los trabajos, también pasan por esta situación de ahora cómo redacto el currículum de vida, ¿no? Entonces, si no tienes experiencia laboral, lo que tienes que hacer es enfocarte más en la parte de tus habilidades o tus capacidades, porque el hecho de que no tengas una experiencia no quiere decir que no puedas asumir un rol similar o no significa que no puedas hacer el trabajo. Esa es la primera barrera que tenemos que quitarnos al momento de aplicar a una vacante, ¿no? El tema de, sí, va a aplicar muchas personas por experiencia, pero hoy tienes que pensar y tienen que pensar todos en que ustedes tienen habilidades, cuentan con competencias, que más adelante vamos a hablar un poco entre las diferencias entre las habilidades y las competencias, y que esas habilidades precisamente pueden ser muy valiosas en puestos de trabajo, ¿no? Y que a partir de que desarrollen esto, su trabajo es convencer al seleccionador de personal, a ese reclutador, de por qué ustedes son buenos candidatos a pesar de no tener experiencia, ¿no? Entonces, posiblemente cuando estén desarrollando una hoja de vida, cuando se sienten de manera consciente a pensar, bueno, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, probablemente se van a dar cuenta de que cuentan con más habilidades transferibles de las que muchas veces uno mismo cree, ¿no? Entonces, acá les puse unos puntos muy importantes que está el trabajo, que puedo mencionar cuando no tienen esas habilidades. Y primero les coloco allí el tema de describir trabajos voluntarios que hayan realizado y qué responsabilidades tenían. Pasa que en nuestra carrera universitaria tenemos muchas actividades extracurriculares. Pongo el ejemplo de los chicos de José Miguel, de Paola y de todos los chicos de la asociación que hoy están haciendo una excelente labor, que quizás no es una experiencia laboral remunerada como tal, pero están haciendo una labor que requiere tener ciertas habilidades y ciertas competencias que vale la pena incluir en una hoja de vida si no tienen una experiencia laboral activa. Luego, tenemos el segundo punto, que es el tema de explicar proyectos, actividades en los que han participado y qué los ha ayudado a participar de ellos. ¿Qué podemos poner acá? Temas de si perteneces a alguna asociación sin fines de lucro, temas si tienes alguna organización en la cual participas activamente, alguna fundación, si tienes algún rol incluso dentro de estas fundaciones. Todos esos temas son actividades extracurriculares que puedes incluir en esa hoja de vida. Incluso pasa mucho el tema de que algunos, si un tío tiene una empresa o si un vecino a veces le ayuda en algún tema, prestamos un servicio ad honorem, ayudando, por decirlo así, porque lo vemos como una ayuda, algún familiar, algún amigo, etcétera. Y son actividades y son responsabilidades, funciones que llevamos en el día a día que podemos incluir en esta parte, ¿no? Luego tenemos algunas reglas básicas para diseñar un buen currículum de vida, y el primer punto es el tema de ser breve y conciso. El tema de menos es más que les mencionaba hace un rato, no debe pasar de un máximo de 1 o 2 hojas. 3 hojas, 4 hojas, de verdad que se vuelven muy pesados. Desde mi experiencia, incluso a veces se nos hace más pesado por el tema de que reclutamos altas posiciones, personas con trayectorias de 15, 20 años, y para ellos es difícil el tema de reducir esa información, reducir quizás ese número de cursos, ese número de empresas en las que han aportado, pero realmente se vuelve muy pesado. Y no es porque el reclutador o el seleccionador no quiera prestarle la atención debida a esas hojas de vida, porque son personas con mucho talento que valen la pena ver, pero se vuelve muy pesado leer más de 2 hojas cuando tienes una vacante que revisar con más de 300 o 400 aplicaciones en un solo día, ¿no? Entonces es para que tengan una idea de por qué tienen que ser tan concisos y tan directos. Luego está el tema de utilizar papel de color blanco, colores claros, una escritura estándar.
siempre tienen que tener en mente que el currículum tiene que transmitir profesionalidad. Menos colores, no se puede abusar de los colores. Sé que estamos y que la época de los millennials, todo lo queremos hacer innovadores, todos queremos tener, casi que le ponemos escarcha a la hoja de vida, pero esas cosas realmente, dependiendo de la posición a la que estén aplicando, hay que tener mucho cuidado porque eso puede denotar no profesionalismo a la hora de la redacción de una hoja de vida. Entonces, no abusar de los colores. Siempre les puedo recomendar aquí, ayúdense mucho de negritas, ayúdense mucho de bullets, porque el tema de las negritas y los bullets les ayuda a destacar con mayor claridad aquellos logros, aquellas posiciones importantes o alguna habilidad técnica o alguna competencia técnica que quieran resaltar dentro de su hoja de vida. Luego está el tema de escribir con una fuente legible, y ya vemos que hay 200, entramos al Word y hay 200 tipos de letras que podemos utilizar. Pues no nos podemos poner creativos tampoco en esto, tenemos que ser estándar al momento de presentar nuestra hoja de vida y guardar los espacios, respetar los márgenes, que se lea con facilidad, que sea agradable, porque al momento de tomar una hoja de vida, si no logro ni siquiera leerla, se va a hacer muy pesado el querer realmente profundizar y querer sacar más información de ella. Tienen que cuidar mucho el estilo de vida, el estilo del CV, perdón, y hablaba la decana dentro de su introducción del tema de ortografía. Y esto es vital el tema de tener una buena ortografía, porque pasa que son muy buenos profesionales, pero luego nos encontramos con una hoja de vida que tiene muchos errores ortográficos que no van a denotar que por más que yo sea la reclutadora y yo quiera ayudar a mi candidato y quizás yo puedo corregirlo y mandárselo a mi cliente corregido, porque lo hemos hecho, pero ¿qué pasa cuando ese candidato llega realmente a una entrevista o incluso llega a ser contratado y tiene estos temas de ortografías? No es bueno este tipo de temas, hay que tener mucho cuidado con eso. Usar muchos sinónimos también en la hoja de vida. Es complicado el tema de desarrollar, establecer, implementar, liderar. Tenemos que usar muchas palabras terminadas en infinitivo, porque tendemos mucho a yo implementé o yo lideré. No, implementar, desarrollar, temas como el trabajo en equipo también, si se realizó, lo tienen que denotar en una hoja de vida. Otro tema muy importante, y les decía en el inicio, el tema de ser positivos al momento de redactar la hoja de vida. Si tenemos un fracaso, si tenemos un espacio muy grande en nuestra hoja de vida, no tenemos por qué caer en ese tema de profundizar en fracasos. No, lo que pasa es que salí de la empresa porque tenía una mala relación con mi jefe, no me llevaba con mi jefe. No es el momento. Es el momento de ser positivos en la hoja de vida y vender lo mejor de uno mismo. Otro tema que vemos mucho y que es uno de esos errores más comunes es el tema de no incluir documentos o títulos acreditativos. Pasa que hacemos muchos cursos y somos muy proactivos en este tema, tenemos muchos seminarios y al momento de presentar la hoja de vida incluyen incluso seminarios que hicieron hasta en primaria, por ejemplo. Eso no es relevante al día de hoy, ya ustedes están en otra etapa de su carrera, hoy tienen que pensar qué han desarrollado desde su perspectiva de universitarios, qué están haciendo al día de hoy que los puede proyectar hacia una posición profesional, hacia introducirse al mercado. Entonces, no incluir eso, mencionar los cursos, sí, mencionar todos esos seminarios de los que han sido participantes, sin embargo, no incluir títulos porque eso nos puede aumentar la cantidad de hojas y ya les hablaba de tener un máximo de 2 hojas. La fotografía. Este es un tema muy particular. La fotografía que si la quieren colocar en el CV no es necesario o no es una ley escrita que haya que colocar la fotografía, pero si colocan la fotografía tiene que ser reciente, tiene que ser tamaño carnet, que se parezcan a su foto. Puedo tener, otro de los temas que les puedo mencionar aquí es
no tener fotos profesionales en su hoja de vida. No porque hice la última sesión de 15 años o la última sesión de mi cumpleaños y salí espectacular en las fotos, esa es la que voy a proyectar en mi hoja de vida, porque quizás no es el vestuario adecuado para la hoja de vida. En el caso de las chicas, quizás no es el maquillaje con el que usted se presentaría en una entrevista o con el que se presentaría en un entorno laboral. Entonces, la fotografía debe ser una fotografía profesional. Si no contamos con ello, entonces es preferible no tener la fotografía dentro del currículum. Luego está el tema de qué cosas debemos evitar en la hoja de vida, ¿no? Y vemos en todos los niveles. Esto no es algo que porque primera vez que ustedes van a hacer una hoja de vida, esto es un error que cometen, esto lo vemos en todos los niveles, y lo dejo como un dato, esperando que ya aquí en adelante, los que quizás lo tienen así, y pasará que algunos dicen, oye, esto que está mencionando lo tengo así en mi hoja de vida hoy, lo voy a corregir, el tema de que le ponen el título currículum vitae. Ya sabemos que es un currículum vitae, todos sabemos el diseño, entonces no tenemos por qué repetir la palabra currículum vitae. Contrario a eso, sugerencia es iniciar con nuestros datos personales, el nombre, ante todo centrado en nuestra hoja de vida, resaltado, siempre con el nombre un poco más grande y con los datos personales debajo de esto. Luego está el tema de evitar hablar de remuneraciones. No sé si a alguno le ha pasado, si han visto algunas hojas de vida en algún momento de su vida, lo más probable es que no, por la carrera que tienen, pero les cuento un poco por qué pongo esto de no hablar de remuneraciones, y quizás esto les sirve como sugerencia más adelante, ¿no? El tema de que ponen estructurado dónde estoy hoy, en qué posición estuve antes, y debajo de cada una de las posiciones y responsabilidades ponen los salarios que tuvieron en estas posiciones. Pues no es necesario, no es el momento de hablar de un sueldo, esa es tu carta de presentación. Si avanzas en una entrevista, si la empresa está interesada, créeme que te van a solicitar estos datos salariales, entonces no es el momento de colocarlo en la hoja de vida. Temas de desempleo, igual tampoco es el tiempo de colocarlo. El fin de un contrato, las razones por las que se dieron los fines de los contratos tampoco. Esto es mejor dejarlo en un espacio de entrevistas. Este punto lo resalto, el siguiente punto que voy a hablar, y es el tema de no dejar entrever en nuestra hoja de vida ninguna militancia política, ninguna militancia sindical o religiosa. Y hoy sé que hablamos mucho de inclusión, de diversificación, y de hecho aquí no lo quitamos del CV por un tema de denigración, sino simplemente porque tenemos que tener cuidado de que no sabemos en todas las páginas que aplicamos con nuestra hoja de vida, en las aplicaciones directas que hacemos nosotros, a personas que le pasamos nuestro CV, no sabemos quién lo va a leer y no sabemos cómo la militancia política, sindical o religiosa nos puede afectar y nos puede bloquear incluso ingresar a una hoja de vida. Y puede que seamos muy activos políticamente, pertenecer a un partido político, participar dentro de alguna asociación, pero eso es algo muy nuestro y forma parte de nuestra formación. Sin embargo, no es algo que debemos incluir en nuestra hoja de vida. Y créanme que dentro de mi experiencia he visto muchas hojas de vida con inclinaciones políticas, por ejemplo, donde la recomendación siempre ante mis candidatos es eliminemos esta parte, porque yo realmente tampoco conozco las inclinaciones políticas de la mayoría de mis clientes, ¿no? Entonces por eso lo pongo allí. Luego está el tema de no adjuntar referencias al currículum si la empresa no lo solicita. Es muy común que al final, y esto no es más que un error, sino que es algo que veníamos viendo de generaciones y generaciones. Quizás el primer currículum que nosotros hacemos en nuestra vida es porque nos lo pasó o algún hermano mayor, o algún tío, o incluso nuestros papás nos pasaron un modelo, y esos modelos ya venían con un tema de referencias personales al final. Eso no está establecido en los nuevos estándares de hojas de vida. Créanme que nosotros como reclutadores, dentro de todo el proceso que llevamos, hay fases dentro del proceso. Y la toma de referencias es una de las últimas fases, ya incluso cuando el candidato vaya a ingresar en el empleo.
Entonces, no es necesario en fases iniciales presentar hojas de vida, presentar referencias, perdón, porque nos los van a pedir. Entonces, es otra de no presentarlas antes de tiempo. Es muy común que nuestro CV sea cronológico, y ahora les voy a hablar un poco de los tipos de CV que podemos trabajar. Y el CV cronológico es un CV donde nosotros comenzamos desde la experiencia más antigua hasta la experiencia más reciente. Si ese es el caso, no les recomiendo el tema de un CV cronológico si no tenemos experiencias laborales continuas, porque se pueden reflejar muchos huecos en la hoja de vida. Pasé 2 años sin trabajar, o estuve 3 meses en este lugar y luego me cambié, estuve por 5 meses más en el otro. Puede crear una negativa innecesaria al reclutador. Recuerden también que todos los reclutadores no somos iguales. Al final, el tema de recursos humanos, el tema de presentar hojas de vida, somos personas trabajando con personas, todos con diferentes capacidades, todos con diferentes personalidades. Entonces es muy complicado el tema de entender si una persona hoy la agarramos en el mejor momento cuando tocó nuestra hoja de vida o no, o en el caso de nosotros como reclutadores, no dejar que muchas cosas nos influyan al momento de leer las hojas de vida. Bueno, el tema de no indicar seminarios o cursos, ya les explico un poco por qué. Y les pongo en negrita y en subrayado, no mientas. No mientas en la hoja de vida por querer quedar bien, por querer llenar un hueco, porque créanme que un reclutador que hace su trabajo se va a dar cuenta si ustedes están mintiendo en una hoja de vida. Al momento de la entrevista, si es que no llevaron esa responsabilidad, si es que realmente nunca tocaron esa empresa, o si es que realmente es un tío que les hizo el favor de decir que ustedes trabajaban en esa empresa, pero no trabajaban en la empresa. Entonces, no mientas, porque es preferible tener toda la información y ser íntegro en esa hoja de vida a encontrarnos con un tema de que perdimos la posición porque nos agarraron en una mentira, perdimos la posición porque, bueno, no éramos el candidato que hacía fit con ella, ¿no? Antes de pasar al punto 3, les quiero recordar el tema de si tienen preguntas o respuestas, las pueden ir dejando en el cajón para el final, entonces ir respondiendo. Sé que de repente en los puntos que hemos tocado surgirán algunas, o alguno querrá tener alguna aclaratoria sobre algo, así que las pueden ir dejando por allá. En el punto 3 tenemos el tema de la estructura del CV. Esto es una estructura bastante general en tema de cuáles son esos 4 puntos principales que nosotros debemos tener en nuestra hoja de vida. Y el punto número 1, se los he recalcado varias veces, el tema de los datos personales. Siempre poner nombre, siempre poner la cédula, siempre poner dirección. En el caso de que ustedes estén aplicando a vacantes fuera del país donde están residiendo, colocar la residencia donde es. Y muy importante, chicos, esto parece tonto lo que les voy a decir, pero es algo que se ve todos los días, y es el tema de colocar su número de teléfono y estar actualizando su número de teléfono si están cambiando de teléfonos constantemente. Porque créanme cuando les cuento que el reclutador entre 200, 300 o 100 CVs no se va a poner a escribirles un correo de oye, José Barrios, oye, Paola, me dejaste esta hoja de vida y no tengo tu teléfono, porque nos pasa. Muchas veces si tenemos pocas aplicaciones, es una vacante muy técnica donde posiblemente no encontremos a más nadie, lo vamos a hacer. Pues, pero si tenemos una vacante muy común, es muy difícil que una persona se ponga en esto, y nos encontramos comúnmente con el tema de o no está el teléfono en la hoja de vida, o son datos desactualizados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto, y en todas las redes donde tenemos temas vinculados a nuestro desarrollo profesional, tenemos que tener los datos actualizados. Tenemos que tener un correo profesional. Ya si estamos haciendo un networking profesional, ya si estamos buscando oportunidades laborales en empresas de renombre, tenemos que tener un correo profesional. Y allí ustedes saben a lo que me refiero, de no es el gatito 10@hotmail.com o chiquita 25@gmail.com. Cosas como esas
no son aceptables dentro de una hoja de vida donde nosotros estamos ya en una posición, muchos avanzados, ya graduados de la universidad, otros iniciando. De nuevo, el CV es nuestra marca personal. Es donde ustedes van a compartir la información suya. Luego está, se borró para acá, en el número 2 está la parte de la formación académica. En la formación académica es muy importante tener la formación más relevante. ¿Qué quiero decir con esto? No es necesario que coloquemos de dónde nos graduamos en la escuela primaria. Para graduarnos de la escuela secundaria y para estar en la universidad hoy tuvimos que habernos graduado de la primaria. Eso ya no es necesario. No, y pasa que a veces incluso, no, en kinder estuve en tal escuela y en primaria estuve en... Entonces, no es necesario, chicos, sé que queremos brindar más información, pero les repito, menos es más. Simplifiquemos, coloquemos dónde nos graduamos de la universidad, de la escuela, perdón, la escuela secundaria, dónde estamos hoy en la universidad, si tenemos algún máster. ¿Qué es recomendable? Colocar el nombre de la institución, colocar, si es posible, el año en que se graduaron. No es necesario colocar de tal año a tal año, sino el año en que se graduaron. Muchas veces hay reclutadores que prefieren ciertas universidades para ciertas posiciones, o que les gusta de cierta escuela porque tienen inclinación, qué sé yo, porque se graduaron de esa escuela. De eso nos puede favorecer en algunas ocasiones. Entonces, siempre es recomendable el tema de colocar la institución y colocar el año en que se graduaron. Luego, en el punto número 3, está la parte de experiencia profesional. La experiencia profesional, y aquí es donde decimos, oye, ¿y si no tengo experiencia profesional en este momento, qué hago? Me brinco esta parte de experiencia profesional y nos vamos directamente a la parte de actividades extracurriculares. Y aquí vamos a colocar todo el tema de habilidades y competencias. Un poco más adelante en la presentación les voy a mostrar cómo se ve un currículum que no tenga experiencia profesional, que nos suena medio loco a veces, o nos suena medio vacío, pero tienen una muy buena estructura. Hay muchas plantillas hoy en internet que yo sé que todos acá serán expertos en buscar cosas en internet, así que igual les voy a compartir unos links que les presentan este tipo de formatos para que lo tengan allí como herramientas extra. Entonces, surge la pregunta más importante del curso, ¿no? ¿Cómo yo inicio esa primera hoja de vida si no tengo una experiencia profesional? Yo primero quiero que conozcan los 3 tipos de formatos estándar que existen para la confección de hojas de vida, ¿no? Y está el tipo de CV cronológico, que es un tipo de CV que ordena todo desde el más antiguo hasta el más reciente. Este tipo de CV, como les decía, no es recomendable si ustedes han cambiado de trabajo con frecuencia, si tienen un hueco dentro de su trayectoria laboral. Este tipo de CV es específicamente para personas con mucha trayectoria, que si tienen un espacio en ella, tienen cómo justificar los temas como me retiré de la compañía porque me fui a hacer una maestría o porque salí del país a hacer un máster, no sé. Cosas como esas son justificables. Luego está el tema del CV inverso, que permite destacar la experiencia más reciente. Es igual al cronológico, solo que a la inversa. Comenzamos desde dónde estoy hoy y dónde comencé. Este es recomendable si tienes un puesto de trabajo que va relacionado a lo que estamos aspirando. ¿Qué quiero decir con esto? Este es el tipo de CV que yo estoy usando hoy con mis candidatos, con mis clientes, porque yo recluto para empresas que están buscando una posición activa el día de hoy. Entonces, para mí es más visible el tema de, oye, hoy el candidato está en esta posición que se asemeja mucho a lo que estamos buscando el día de hoy. Entonces, es más fácil la visibilidad y entender el perfil para mi cliente, ¿no? Luego está el temático o funcional, que este es el que nos interesa en este taller, el que consiste en ordenar el currículum vitae por bloques temáticos, y bloques temáticos no son esas habilidades o competencias de las que hemos venido hablando, ¿no? Y es recomendable también cuando tenemos habilidades muy dispersas o experiencias muy dispersas, por ejemplo, temas como
Hace un año estuve como, qué sé yo, pasante, en el caso de ustedes, en tal firma donde la pasantía duró 6 meses. Luego, por 6 meses más, no tuve ninguna experiencia, pero resulta que este año regresé como pasante a Fábrega y Fábrega por 4 meses más. Son experiencias dispersas, pero tienes experiencia. Entonces, en este tipo de CV funcionales no tienes que agregar temas de estuve 4 meses, estuve 2 meses, porque te resta dentro de la hoja de vida. Lo que tienes que hacer, bueno, yo estuve en, qué sé yo, Ríos y Ríos en el 2017, yo estuve en Fábregas y Fábregas en el 2018, y estuve en Barrios y Barrios en el 2020. Si fueron 3 meses en uno, 6 meses en otro, es indiferente, tú lo puedes contar en una entrevista y puedes maximizar esas cosas que hiciste en esos 3, 4 o 6 meses que estuviste como pasante. Entonces es buscar la manera de reflejar lo mejor en esa hoja de vida. ¿Qué podemos decir de cuándo no es recomendable utilizar esta hoja de vida? Cuando el tema de tienes una trayectoria sólida en tu carrera, has ido evolucionando progresivamente, has tenido saltos muy importantes en tu carrera, donde estuviste en una empresa por 10 años, iniciaste como un asistente, pero hoy estás, luego fuiste subgerente y hoy estás como el director de la compañía. O sea, eso lo tienes que reflejar con meses, días y años. Porque si resulta que tú fuiste técnico asistente por un año, luego subiste a subgerente, pero de subgerente a director estuviste solo por 6 meses, allí el reclutador va a decir, oye, ¿qué fue tan impresionante o qué fue tan importante para que te ascendieran en un periodo de 6 meses de subgerente a director? Cuéntame un poco sobre eso. Y seguramente tendrás algo interesante que contar o algún logro muy interesante que compartir con el reclutador. Entonces tienes que llevar al reclutador también a dónde quieres que te pregunte y a dónde no quieres que te pregunte. Allí tienen que utilizar mucho esa perspicacia de cómo reflejar lo mejor y lo positivo para llevar al reclutador también a donde ustedes quieren. Tienen que sacarse de la cabeza, chicos, y se lo digo siempre incluso a mis candidatos de altos niveles, porque nos encontramos con candidatos de altos niveles que hoy todavía piensan que únicamente la empresa o los reclutadores escogen a la persona. Pues no, ustedes también escogen a las empresas a las que quieren ir. Ustedes también tienen el poder de escoger hacia dónde quieren desarrollar su carrera. Oye, yo quiero ir a esta firma de abogados, yo quiero desarrollarme en este sector, en el sector marítimo, en el sector familiar. ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? Lo que ustedes pongan a esa hoja de vida, a donde ustedes las empiecen a enviar, ustedes también tienen el poder. Entonces, no solo las empresas los escogen a ustedes escogen también hacia dónde quieren ir. ¿Cuándo no es recomendable tampoco esta hoja de vida? Cuando tienen un puesto en el que aspiran y no conocen muy bien la posición. Oye, yo solo puse habilidades técnicas, pero resulta que esta posición no requería nada de lo que yo puse allí. Nunca vas a llegar porque no conoces lo que quiere la empresa y tú estás colocando en tu información algo muy distinto a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces no va a ser efectivo porque no vas a saber qué habilidades destacar dentro de ella o qué logros vas a resaltar. Entonces, acá le coloco 8 pasos básicos que parecen muchos a la vista, pero en realidad es la información que hemos venido revisando en temas de, el primero es el datos personales, ya eso sabemos y nos vamos a profundizar un poco más en eso de qué es. Luego están los objetivos. Los objetivos son sumamente importantes dentro de la hoja de vida y aquí es donde no podemos tener más de 4 líneas en esos objetivos y se preguntarán cómo yo empiezo a desarrollar esos objetivos. Y es muy mirando introspectivamente lo que les menciono, a qué empresas yo quiero ir, hacia dónde quiero desarrollar mi carrera, en qué sector quiero crecer. No, yo quiero crecer dentro del sector de la industria marítima, aportar valores, porque dentro de mis años de trayectoria, dentro de estos 3 años que estuve dentro de la universidad, fábricas que firmas que se dedicaban a esta línea, me contrataron y gané mucha profundidad en este mercado, en este sector. Voy a ser bueno allí, eso es lo que vas a poner en tus objetivos. No más de 4 líneas, primero preguntarse eso y luego entonces plasmarlo allí.
Luego está la parte del perfil personal, que es un breve resumen de esa experiencia, esas habilidades, esas competencias, esa formación, cursos o seminarios, todo lo que está plasmado en la hoja de vida, lo vamos a resumir en la parte superior del CV en 3 o 4 líneas. Si ustedes me preguntan a mí, yo resumiría los objetivos y perfil personal, como muchas veces les recomiendo a los candidatos, en un resumen profesional. En vez de tener objetivos y perfil separados, lo colocaría como un resumen profesional, donde yo coloco en 2 o 3 líneas cuáles son mis objetivos y destaco algunas formaciones, experiencias. Ustedes tienen alguna competencia técnica, algún curso muy especializado del sector en el que ustedes quieren ingresar, lo colocan allí. Tuve un curso especializado en tecnologías ágiles, por ejemplo, el tema de, si lo vemos desde mi hoja de vida, he desarrollado posiciones, cosas que hagan al reclutador querer leer. He trabajado para los países de Centroamérica y Caribe. Claro, el reclutador va a decir, oye, qué interesante, cuéntame qué hiciste para Centroamérica y Caribe. ¿Cuántos países viste? ¿Cuál era tu alcance? Oye, no, yo hoy he realizado posiciones de gerencias altas, medias dentro del sector. Cuéntame sobre esas posiciones. Tengo una tecnología muy particular con la que he trabajado, la coloco allí. Luego está el tema de habilidades o competencias, que las habilidades o competencias no son más que las que nos permiten enfrentar las actividades de la manera más dinámica posible. Y aquí es donde yo le decía el tema de entender la diferencia entre habilidades y las competencias, donde principalmente nosotros vamos a hablar de que las habilidades son un poco intrínsecas en nosotros. Las habilidades son aquellas que nos definen a través del pensamiento, que nos permiten a través del estilo mostrar respuestas a acciones. Cómo nosotros reaccionamos ante algunas acciones, esas son habilidades. Y luego está el tema de las competencias, que son aquellas características individuales que podemos desarrollar. Esa es la principal diferencia entre una y otra. Las competencias se desarrollan, las habilidades vienen ya en nosotros. Por ejemplo, ¿qué son habilidades? Temas de liderazgo, tema de influencia, tema de capacidad de trabajar en equipo, de ser innovadores. Esas son características que pueden resaltar de manera exitosa en una hoja de vida y nosotros colocar, he trabajado con equipos de alto rendimiento interdisciplinarios o he trabajado con equipos de manera remota. Oye, eso demuestra que quizás eras un líder. ¿Cómo hiciste para dominar o para trabajar con esos equipos de manera remota? Si ellos estaban en otros países, ¿cómo controlabas eso? Eso muestra liderazgo. No, yo tengo alta capacidad de negociación. Claro, tienes capacidad de negociación. Cuéntame alguna situación difícil que tú pasaste en la cual tuviste que negociar algún tema difícil, pero lograste salir adelante, o no lograste salir adelante, pero ¿por qué no lograste salir adelante? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando en automático colocamos esas competencias de, no, yo tengo alta capacidad de liderazgo, y resulta que no has liderado a nadie. Y cuando te preguntan por qué tienes liderazgo, te quedas sin respuesta. Tienen que estar preparados para tener una respuesta sobre esas competencias. ¿Y cuál es la respuesta cuando le pregunten sobre una competencia? La tarea que realizaron, el resultado que tuvieron, y cuáles fueron esas acciones que tuvieron que tomar para llegar a esos resultados. Así se contesta sobre una competencia. Con esas 3 definiciones. Luego está el punto 5, que son los logros alcanzados, y es un poco de definir cuáles son esos logros a lo largo de su carrera, o en el caso de ustedes que están en una asociación, no, dentro de nuestra gestión, logramos la conformación de tantos comités, tantas asociaciones que llevaron a la universidad a un nivel alto, no sé, cosas como esas. Si tenemos algún dato numérico, lo podemos agregar, porque hay muchos clientes que les gusta la parte numérica. Entonces, no, hizo un proyecto que resultó en un 60% de ahorro para la compañía. Y los números nos gustan a todos. Y recordemos que lo que no es número no lo podemos medir, entonces a las personas les gustan mucho los números. Luego está la historia laboral, que aquí es donde vamos a incluir alguna asistencia ad honorem, alguna pasantía, como les decía, funciones dentro de alguna asociación o fundación. Luego está la formación académica, que ya tocamos eso,
y súper importante el último paso, que es el tema de idiomas. Este es un paso dinámico porque nosotros podemos prepararnos. Obviamente, en nuestro caso, nuestro idioma español es el nativo nuestro. Siempre lo ponemos, pasa que a veces encuentro CVs que dicen español avanzado. Pero bueno, somos latinos. Claro que tenemos español avanzado, es nuestra lengua madre. Entonces, allí poner español nativo y un inglés, un francés, un portugués, medirlo, qué nivel tienes en estos idiomas, básico, intermedio, avanzado, y si tienes alguna certificación que sustente esto, agregarla en esta fase. Aquí les dejo, chicos, no sé si se ve bien, me dirán José, Paola, algunos modelos de objetivos. Estos son de clientes o de candidatos actuales míos, donde yo les decía el tema de que en 4 o 5 líneas tienen que resumir esa experiencia, ¿no? Y allí solo les voy a decir las diferencias como entre uno y otro. Si vemos el primero, de la izquierda arriba, habla mucho de la parte de ha trabajado en empresas multinacionales con presencia en Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, experiencia de más de 20 años liderando equipos interdisciplinarios, ha trabajado en estandarización y optimización de procesos con la norma ISO 9000. Entonces aquí vemos el tema de, habló de las competencias en temas de equipos, trabajo en equipo, habló de una competencia técnica también de que conoce de ISO 9000, y habló también el tema de que es una persona multicultural que ha trabajado equipos en diversos países. Esa es una manera de resumir mucho su resumen profesional. Y también pone el tema de que habla español, inglés y portugués en temas de presentaciones. Luego está otro más corto, a la mano derecha arriba, donde dice amplia experiencia en Latinoamérica, lo puso un poco más reducido, pero seguramente el reclutador, y yo le preguntaría, Latinoamérica, ¿cuántos países? ¿Cuál fue tu alcance en Latinoamérica? En organizaciones multinacionales. ¿Y qué destaca aquí él? Que tiene un Lean Six Sigma Black Belt, que es para temas de procesos. Es una certificación muy importante en temas de mejoramiento de procesos, que aquel que tenga esta certificación seguramente es un profesional muy completo. Y por eso habla de la excelencia operacional. Y luego está el de la izquierda abajo, que aquí quería ponerle, resaltarles el tema de que también dice que es un experto bilingüe multicultural con certificaciones en Taiwán, China, Panamá y Estados Unidos, y sus competencias técnicas son, pone hasta las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Quizás eso es too much por colocarlo allí, porque bueno, Facebook, Twitter para un profesional en realidad no es tan demandante o no es tan vinculante a las posiciones que tiene este candidato, sin embargo lo puso allí. Y sí pone un conocimiento técnico interesante, que es el tema de Microsoft Suite y publicidad, manejo de publicidad paga, así como interfaces, que es lo que más asemeja a su perfil. Entonces, son algunos modelos, hay un montón de modelos, de repente más adelante a través de José, si quieren estos modelos o quieren leer un poco más sobre esto, se los puedo compartir también. Se los ponía acá como un ejemplo que tuviera una idea visual de cómo se ve ese resumen profesional del que les hablaba. Luego están algunos modelos de CV funcionales también, y acá es donde les decía yo el tema de, oye, ¿cómo se va a ver mi CV si no tengo experiencia profesional? Tengo 3 modelos. El primero de la izquierda es un CV muy colorido, con una imagen de arte, pinceles, etc. Esto es lo que yo les decía en el tema de no exceder colores. Este es un CV muy orientado a la parte de arte, fotografía, pintura. En este ámbito es permitido este tipo de CVs, porque en este ámbito, en este mercado, se requiere ser innovador, se requiere proyectar este tipo de cosas, y él refleja parte de lo que él es, pero se permite por el tipo de industria a la que pertenece. Sin embargo, con todo y la industria de la que estamos hablando, ven que está plain a 2 colores únicamente la hoja de vida. Muy llamativa, pero únicamente a 2 colores, no abusar de los colores. Y luego tenemos a la derecha 2 modelos. El del centro lo saqué de uno de los links que les voy a dejar, donde solo tienen el tema de llenar, pero sí dice la descripción general del perfil, que es lo que hemos venido viendo, el tema de la foto, el encabezado, y luego habla directo de habilidades. ¿Cuál ha sido tu capacidad
resumen de las capacidades, la experiencia o los logros si los tienes. Capacidad 2, no tienes que poner 7, con 2 que definas bien, está bien para ti, está bien para los reclutadores. Y luego está el tema de la formación académica y otros datos como idiomas o competencias técnicas. Y allí ven que es un CV totalmente estructurado a una página con información completa, y a la mano derecha tienen uno ya más real con una información de la formación académica, ¿por qué les coloqué este allí? Porque este tiene demasiada información. Y ahí es lo que le decía. Edad 23 años, no hay necesidad de colocarle edad en una hoja de vida. El reclutador muchas veces al final nos va a preguntar, y preguntamos siempre la edad, y no le da la fecha de nacimiento para tener los datos completos. Porque muchas empresas dentro del mercado, no, estoy buscando un perfil joven, estoy buscando un perfil dinámico, tenemos que tener esos datos. Peso, 49 kilogramos, no es relevante, y menos en estos tiempos de todo el tema de inclusión, pesas mucho o pesas poco, eso no es lo que importa al momento de aplicar una posición. Altura, preescolar, primaria, son datos que no debemos incluir, pero quizás lo incluyó porque se vio muy lleno, para hacerlo ver más lleno, o porque no tenía suficiente información para llenar. Ese es un modelo que no está bien. Y luego, por último, tenemos los tips complementarios que les quería compartir. Está el tema de, les dejo las principales portales de trabajo en Panamá. Hay algunos otros, pero estos son los principales. El LinkedIn, LinkedIn es muy importante. Creen su perfil de LinkedIn, aunque sea con sus habilidades, con sus capacidades. Poco a poco vayan viendo cómo otros profesionales de su misma rama tienen las hojas de vida, qué buenas prácticas de esas páginas de mis colegas o de mis futuros colegas puedo tomar para mi propia página de LinkedIn, actualizarla. En LinkedIn puedo ver mucho las tendencias, y es la mayor red global profesional. Entonces tenemos que estar allí, porque allí postean cambios que se hacen en las empresas, fusiones que se hacen, movimientos en el mercado. Mucho de lo que les pongo en el punto 2 y 3 de networking y tendencias de mercado es lo que tenemos que hacer. Luego les puse en el último el tema de utilizar palabras claves. ¿Y por qué le pongo palabras claves? Si estamos aplicando a una vacante en una firma de abogados, tenemos que poner la palabra pasante o administración, o palabras vinculantes a la posición, porque estos reclutadores, estas páginas web, por lo general utilizan robots para filtrar. Nosotros entramos y colocamos, quiero un licenciado en Derecho con especialización en Legal. Y yo pongo Derecho y pongo Legal. Y LinkedIn me va a arrojar todas las personas que en su hoja de vida aparezca Derecho y aparezca Legal. Si nosotros no tenemos estas palabras claves dentro de nuestra hoja de vida, nunca nos va a encontrar y vamos a perdernos en ese mundo de los portales de trabajo, ¿no? Y bueno, están los links que les estoy dejando, donde encuentran modelos, donde encuentran en el segundo consejos de cómo llevar ese perfil profesional o cómo desarrollar ese resumen profesional, que a veces nos quedamos cortos o no tenemos muchas ideas. Allí les da un montón de ideas de cómo empezar a desarrollarlo. Y los dejo con un mensaje final, y es el tema del currículum funcional o las hojas de vida. Está diseñado para centrar la atención sobre sus habilidades. Pero una vez ustedes pasan esa fase de presentar el currículum y logran avanzar a una fase de entrevista, es responsabilidad de cada uno de ustedes el tema de sustentar esa trayectoria profesional y el tema de convencer a través de otras cualidades, a través de otras habilidades, incluso la seguridad que proyecten, lo mucho que se preparen para una entrevista, y eso quizás no es el taller ahora, pero para las entrevistas tenemos que prepararnos. No podemos levantarnos, es que en 2 días nos dijeron que tenemos una entrevista y hoy nos levantamos y nos acordamos que teníamos una entrevista y no investigamos en la red quién es la persona que nos va a entrevistar. Esa persona quizás tiene logros muy destacados que pudiéramos mencionar en la entrevista y quedar bien, muy sutilmente. No tenemos idea de lo que hace la empresa o de casos importantes, por ejemplo, en el caso de ustedes que ha llevado esa firma. No tenemos idea de esa firma, cuál es la tendencia de ellos. Entonces, ¿cómo llegamos a una entrevista
y logramos convencer a ese entrevistador, a ese reclutador de que somos la persona indicada para el trabajo si no hemos hecho ni la mitad de la tarea. Entonces, siempre le digo a mis candidatos, a los que estoy apoyando, a los que estoy buscando, realmente, chicos, al momento de buscar un trabajo es un trabajo. Tenemos que tener una agenda, tenemos que dedicar un espacio para ello y trabajar en dónde queremos llevar nuestro perfil profesional y hacia dónde queremos proyectarnos. Así que bueno, de mi parte en la ponencia ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Los dejo entonces con Paola para ver el tema de preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias, licenciada. Aquí tenemos varias preguntas. Podemos empezar con la que desde qué edad es recomendable poner las actividades en el CV. En el caso de ustedes, y entiendo que hay muchos estudiantes de primer año conectados, yo diría, obviamente, nuevamente no es que tenga nada cuando la fase preadolescencia, pues, pero ya eso es lo que pasó hace mucho rato. Yo diría que las actividades que han llevado en la adolescencia o si han pertenecido a algún grupo desde muy jóvenes, qué sé yo, 10, 11 años, pero hoy todavía se mantienen activos en ese grupo, pueden colocarlo, no hay ningún tema con eso. Lo importante es que sean actividades relevantes a lo que ustedes están haciendo hoy. Por ejemplo, pueden ser muy creativos y estar en una academia de baile súper famosa, pero quizás eso no es lo que les va a llevar a que los contraten en una firma de abogados hoy, ¿no? Entonces es algo que no colocaría en mi hoja de vida, pero si llevan algo muy relevante que han estado trabajando hace muchísimos años, bienvenido sea colocarlo en la hoja de vida. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta referente a qué pasa cuando las personas que quieren presentar su CV tienen alguna infracción o historial criminal en su récord policivo. Bueno, realmente el récord policivo es algo que no están pidiendo algunas empresas hoy. Sin embargo, lo que se les recomienda y lo que siempre les recomendamos a candidatos, no hemos lidiado mucho con esos temas. Sin embargo, siempre les decía y les puse allí en alguna de las diapositivas, no mientas. Es necesario presentar todo tu historial, ser muy consecuente y muy honesto en el tema de decirlo en una fase de entrevista. Oye, yo tuve una situación y contarlo en ese espacio, porque ese es el momento de sincerarse con la persona que tienes enfrente, ¿no? No que, bueno, ya estás en un proceso de contratación y al final te pidieron el récord policivo y no, resulta que es que estuviste preso por alguna situación que incluso raya o tiene conflictos con la empresa a la que vas a ingresar, ¿no? Entonces, ser muy honestos en una fase de entrevista. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta que habla que si realizó una práctica profesional en una empresa hace 4 meses, debería colocarla en su CV. Totalmente. Si la práctica profesional, forma parte de esas experiencias que puedas tener, no importa el tiempo, de nuevo, en el CV funcional, lo que importa es el tema de, permítame un segundo nada más, para dejar de compartir por acá. En el CV funcional, lo importante es colocar las habilidades y las competencias, y no es necesario colocar tanto si estuviste 1 mes o 2 meses, porque es muy común, y más en su carrera, que como pasantes lo hagan por un corto periodo, pero tengan varias experiencias como pasantes. Entonces, acumulémoslas sin entrar en detalles de estuve 1 mes o estuve 6 meses, porque lo importante es la huella que dejaste o la buena impresión que dejaste en esa firma o en esa compañía en el periodo que estuviste, que allí es donde vas a profundizar, y cuando te pregunten esas responsabilidades o esos logros, allí es donde tú vas a demostrar en el tiempo que estuviste qué hiciste. También tenemos otra pregunta por acá que es, ¿cuál es el número de hojas recomendables para estos documentos? Bueno, les hablaba de 1 o 2 hojas máximo, en periodos muy, muy cortos de ustedes como estudiantes que están iniciando su carrera profesional. A una página está perfecto. Colocar 2 o 3 habilidades muy bien detalladas, 2 o 3 experiencias con responsabilidades muy importantes: administrar, coordinar, desarrollar, implementar. Le hablaba de esas palabras que van a llamar la atención de un reclutador. No, llevaba, por ejemplo, llevaba el registro de asistencia. Sí, pero eso de que estoy seguro de que hacías otras actividades
más importantes, o le das la vuelta a esa actividad. No, coordinaba la asistencia del personal o supervisaba la asistencia del personal en conjunto con la gerencia administrativa. Darle la vuelta, utilizar mejores palabras, no minimicemos las actividades que hacemos, al contrario, maximicémoslas. Listo, muchas gracias. También tenemos otra por acá que habla de, aparte de mandar este documento por email, también sería ideal presentarlo físicamente. Bueno, hablando un poco antes de pandemia, el tema de presentar la hoja de vida en físico ya estaba un poco desfasado, un poco old fashion, digamos, porque la realidad es que muchas empresas reciben la hoja de vida en la recepción de la empresa y resulta que ese día el asistente o la secretaria no estaba en su mejor día ahí, se lo olvidó y la dejó allí. Y allí se traspapeló y más nunca la presentó. Entonces yo les diría en ese sentido que se aplican, tienen que ser muy constantes. Incluso yo lo que les recomiendo a mis candidatos es, y me pasa mucho, mis candidatos aplican a mis vacantes en la página web nuestra y después inmediatamente me escriben por LinkedIn. Licenciada, le hice llegar la hoja de vida, estoy interesado porque me parece que hago fit con lo que estás buscando. Me mandan, incluso a veces me mandan hasta un correo, me buscan también para ello. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con mostrar ese interés sin llegar a ser agresivos o sin llegar incluso a que el reclutador se sienta hostigado de, oye, esta persona de verdad que ya todos los días entiendo que quiere trabajo y yo voy a hacer lo posible si es la persona que hace fit con la compañía, pues, pero podemos buscar otras maneras de comunicarnos. Allí yo más que todo les diría, chicos, hacerse visible en el mercado. Tienen que hacerse visible en el mercado. De repente, si no quieren postear algo propio de ustedes en las páginas como LinkedIn, ¿qué hacemos nosotros comúnmente? Tomamos algunas páginas, hay un montón de páginas, la revista Suma, que si el Martes Financiero, por poner algunas de las revistas que tenemos online, y noticias de interés, por ejemplo, tendencias de recursos humanos o cosas que tienen que ver con mi profesión, yo las posteo como información. Igual ustedes, firmas abogados que lleven casos importantes, cosas positivas, importante postear cosas positivas, compartirlas como información dentro de estas páginas. Esto los va a hacer visibles en el mercado. Oye, felicitar o estar en contacto con esas personas a través de las redes. En las redes profesionales es muy común que las personas contesten. No es como un Instagram que no, que si me da like y no me da like. O sea, no es así. En las páginas profesionales tratamos mucho de hacer mucho networking, compartir información, entre todos apoyarnos. De verdad que yo posteo una vacante y muchas personas que yo no conozco me escriben y me dicen, mira, te recomiendo a esta persona, trabajó conmigo y bienvenido sea. Y haciendo espuma en el mercado, ustedes también pueden ser mañana esos que los recomiendan para esas vacantes. La siguiente pregunta va relacionada más o menos a ese tema. Vendría siendo que si las empresas tienden a revisar las redes sociales de los futuros candidatos, como lo son Twitter, Instagram o Facebook. Perdón, ¿me repites que te perdí un poco allí? Sí, que si las empresas tienden a revisar las redes sociales de los futuros candidatos, como lo son Twitter, Instagram y Facebook. Son redes sociales personales. Yo particularmente desde mi perspectiva como reclutadora te digo que yo no no estamos dentro de nuestras políticas viendo esos temas. Sin embargo, las redes profesionales sí, referencias que tenga el candidato, más eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, en la fase que están ustedes, yo les diría mucho que el tema de Facebook, el tema de Instagram, tener mucho cuidado. Al final nosotros les hablaba mucho de la marca personal y todo lo que posteemos en estas redes se queda allí, lo perdemos en las redes, allí se queda y si nos equivocamos y damos un pase en falso nos puede jugar en contra, ¿no? Entonces tener mucho cuidado y cuidar nuestra marca personal, ¿no? Vamos a hacer dos últimas preguntas y vendría siendo que esta vendría siendo más relacionada al proceso de reclutamiento de este documento y que el mismo documento, y vendría siendo que en algunos países es ilegal que te pregunten en la entrevista de trabajo tu salario actual o el último salario. ¿Está permitido que pregunten en una entrevista? Sí, está permitido. De hecho, es una de las preguntas básicas y muchos candidatos muestran algo de recelo al momento de responder sobre su salario actual
o su último salario, pero siempre les digo lo mismo. Número uno, los reclutadores trabajamos con temas de confidencialidad, tienen que tener mucho cuidado también hacia dónde llevan su información, garantizar que con quien ustedes estén conversando, con quien ustedes estén compartiendo su información, sean empresas serias o que estén compartiendo la información con la persona correcta, pero es una pregunta totalmente válida, se puede hacer y siempre le digo a los candidatos, al final, si no me das tu salario actual o tu último salario, ¿cómo yo sé que una oportunidad interesante para ti? No, porque si tú ganabas $5,000 en la otra, yo le digo, bueno, si te ofrezco 1,000 ahora, ¿lo vas a aceptar? No, no, ¿por qué no lo vas a aceptar? Porque en la última posición yo no ganaba eso. Entonces los reclutadores con esa pregunta siempre buscamos llevar al candidato a una posición donde se sienta cómodo salarialmente, y no solo vemos salarialmente, culturalmente, qué tipo de empresas te interesan. Tenemos que tener un nivel entre que te sientas bien culturalmente con la empresa, que estés en un lugar donde te sientas a gusto, donde te sientas reconocido, y que también salarialmente te sientas a gusto y cómodo con ese salario. Entonces, por eso es tan importante el responder esa pregunta, y siéntanse cómodos. Es súper común. Yo sé que el tema salarial siempre es un tabú, y quizás entre familia a veces o entre amigos no compartimos eso, pero es un tema de mercado. Tú más o menos sabes cuánto están ganando unos directores, cuánto está ganando una gerencia general. Si no sabes cuánto están ganando, cuánto más tienen que conocer cuánto están ganando esos pasantes, porque ustedes van a aceptar que los nombren por $100 o por $50 cuando saben que hay otros que ganan 300, por poner un ejemplo. Tienen que conocer esa información, y esa información está en las conversaciones. Como última pregunta tenemos, ¿en qué orden de importancia se deben colocar las experiencias laborales? Ya que nos sugirió no hacerlo de manera cronológica. De manera cronológica lo sugerí para aquellos que no tienen una trayectoria sostenida, porque cronológico hablamos desde la más antigua hasta la más reciente, colocas la más antigua. Y si tienes muchos baches o muchos huecos, espacios en blanco dentro de tu trayectoria, vas a prestar a que el reclutador muchas veces se enfoque en esos espacios en vez de enfocarse en tu trayectoria o en tu desarrollo. Entonces, por eso les decía que no colocar el cronológico, sino más el funcional, cuando no tienen una trayectoria sostenida. Listo, ahora que terminamos con la ronda de preguntas, le toca el turno a Javier Núñez, el actual presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, quien nos brindará unas palabras de agradecimiento. No se escucha. La tecnología nos traiciona a veces. Primero quiero agradecer a la licenciada Marisol Sánchez por haber dedicado su tiempo y donarlo a esta actividad con toda su experiencia que ha compartido el día de hoy por su vida profesional que ha tenido. Agradecerle esos conocimientos que ha aportado a los estudiantes, sobre todo, como dijo la decana al principio, los estudiantes de Derecho deben saber cómo redactar una hoja de vida. La redacción es muy importante para un abogado y tenemos una decana que siempre nos corrige en temas de redacción, pero con el día de hoy, con esos tips que nos ha dado Marisol, creo que hemos aprendido mucho más. Yo agradezco a la decana también, que siempre participa en nuestras actividades y siempre nos apoya, a la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados, que ha hecho un trabajo grandísimo todos estos meses con los estudiantes que están interesados en ser pasantes dentro de una firma o en alguna institución o alguna organización no gubernamental como asistentes legales, y que a través de esta comisión se le está dotando a los estudiantes de estos conocimientos como los del día de hoy. Se les está capacitando en temas de ética profesional, y van a venir otras capacitaciones para todos esos estudiantes que están interesados en lo que es la bolsa de pasantes, y todos los que siempre participan de estas actividades, incluso no siendo estudiantes de la universidad o no siendo estudiantes de Derecho, que siempre se conectan a estas actividades y participan. Igualmente, agradecer la participación de cada uno de los que hoy se han conectado. Hoy es un viernes por la noche, estamos en pandemia, pero
estamos en casa, es cierto, pero podríamos estar viendo Netflix, podríamos estar viendo televisión o escuchando música, pero estamos aquí utilizando la tecnología, utilizando esta herramienta para capacitarnos en un tema tan importante. Yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Como presidente de ADEUSMA, y le reiteramos que la Asociación de Estudiantes va a continuar haciendo este tipo de actividades, tratando siempre de llevar ese conocimiento adicional que quizás en la cátedra, en la aula de clase, no lo conseguimos, pero con estas actividades que promueve la Asociación de Estudiantes lo podemos lograr. Muchas gracias a todos por participar y a todos los organizadores por este gran evento. Muchas gracias, Javier, por estas palabras. Solo me queda agradecer en nombre de la Comisión de Enlaces con Firmas de Abogados y a la licenciada Marisol por su compromiso, por su tiempo y dedicación durante esta capacitación. También a la decana y al público que nos acompañó el día de hoy. Y sin más, llegamos de manera exitosa al fin de la capacitación de redacción de CVs. Que tengan buenas noches todos. Hasta luego, muchas gracias. Igualmente, antes de que se retiren, de modo de aclaración, me gustaría comentarles que se le va a estar enviando un correo con lo que es el certificado de participación, el PPT que ha expuesto la licenciada, y también se les va a exponer un pequeño, por así decirlo, formato o plantilla de un CV para que ustedes tengan la oportunidad de redactarlo, y si tienen algún problema, alguna duda o sugerencia, nos los pueden hacer llegar a través del correo y nosotros consultamos con la licenciada y ella nos facilitará la información. Muy bien. Yo con mucho gusto, de verdad, agradecerles la oportunidad, decana, al presidente y a todos los que han sido parte de esta organización. Como les decía al inicio, este tipo de actividades enriquecen, dan mucho valor y qué gusto, de verdad, que tantas personas se hayan conectado, que los estudiantes de la facultad y los que no son tengan este interés de conocer y crecer en este sentido, ¿no? Yo espero de verdad haberles aportado, haber ayudado con un poco de mi experiencia, de mi trayectoria, y por acá estoy a la orden, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Sepa que ha sido muy valioso. No hay nada, usted ha reiterado hoy que no hay nada como escuchar a los que saben de las materias, a los expertos en sus áreas. Eso es a lo que usted se dedica y lo ha demostrado. Toda esa experiencia la supo de alguna manera condensar y ponerla de una manera sencilla para los estudiantes. Así que muchísimas gracias. Gracias, decana. Buenas noches a todos. Felicitaciones. Muy bien el tiempo y todo. Buenas noches. Buenas noches.